El pasado 26 de octubre se anunció con bombos y platillos el descubrimiento de agua en el cráter Clavius, ubicado cerca del polo sur de la Luna. Tras más de una década de especulaciones sobre la presencia de agua en nuestro satélite, aparentemente había sido confirmado. ¿Significa esto que vamos a poder habitar por fin la Luna, establecer una colonia humana permanentemente? ¿O quizás una suerte de estación de parada para eventuales viajes espaciales? Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes no te olvides suscribirte a mis redes sociales en Facebook y en YouTube. Así que ahora sí, adelante. Lo primero que debemos aclarar es que no es que hayan descubierto un mar en la Luna, ni siquiera un río, una laguna o una poza. No. Es imposible que haya presencia de agua en la superficie de la Luna. ¿Por qué? Porque la Luna no tiene atmósfera. Y al no tener atmósfera, cualquier forma de agua, por ejemplo, hielo o agua líquida, inmediatamente se evaporaría. Y al no estar la atmósfera, se iría al espacio. Por lo tanto, es imposible de que haya agua, entre comillas, libre sobre nuestra atmósfera lunar. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el agua? Por la razón antes explicada, es decir, la ausencia de atmósfera impediría la presencia de agua en la superficie, cualquier masa de agua que haya en la Luna necesariamente tiene que estar bajo la superficie lunar. Estaríamos hablando de mares interiores, como los que se conocen que hay en la Luna Europa, la Luna de Júpiter llamada Europa, o dentro de Marte, donde se han descubierto 4 lagos interiores que contienen agua. Pero, ¿será así el agua de la Luna? Si fuese así, ¿podríamos instalar una colonia humana que tuviese un fácil acceso al agua? Por lo que sabemos a la fecha, lamentablemente este no es el caso. Las cantidades de agua descubiertas en la Luna son muy pequeñas. Estaríamos hablando de unas pocas moléculas o a lo mucho unas pocas gotas de agua dentro de grandes cantidades de roca. Supongamos que esto fuese una suerte de minería del agua, que la humanidad decidiese hacer una especie de minería del agua. Significa que para extraer un poquito de agua tendría que removerse una gran cantidad de roca lunar, lo cual claramente lo hace inviable en términos económicos, al menos con lo que nosotros tenemos. Es decir, si yo quisiese, por ejemplo, acumular 1 litro de agua, no sé, en una botella, tendría que remover toneladas y toneladas de tierra para poder recién extraer la cantidad de agua correspondiente a 1 litro de agua. Por lo tanto, y en esto hay que ser francos, las posibilidades de establecer una colonia en la Luna, al menos respecto al abastecimiento de agua, son incluso, yo me atrevería a decir, inferiores que en Marte. Porque por último, en Marte sabemos que hay presencia de aguas subterráneas, de grandes masas de agua subterránea. No es el caso de la Luna, así que si es que se llegase a establecer una colonia en la Luna, el agua tendría que seguir abasteciéndose desde la Tierra. Otro aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de establecer una colonia en la Luna, que es básicamente la pregunta que motiva este video, tiene que ver con algo que estamos tan acostumbrados a tener diariamente que ignoramos. Hablo de la gravedad. En la Tierra nosotros tenemos una gravedad determinada, que es de 9,8 metros partido por segundo cuadrado. No vamos a explicar en detalle eso, que básicamente es con qué aceleración un objeto cae en la superficie de la Tierra. Pues bien, en el caso de la Luna, la gravedad lunar es de 1,6 metros partido por segundo cuadrado, es decir, 1/6 de la gravedad de la Tierra. Nuestro organismo, tras millones y millones de años de evolución, está acostumbrada a la gravedad de la Tierra. Está acostumbrado a esos 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Nuestra musculatura está hecha para funcionar ahí. De hecho, si ustedes observan las caminatas lunares, lo que era un pequeño paso para Neil Armstrong implicaba un gran salto. ¿Por qué? Porque su musculatura era tal, estaba hecha para una gravedad 6 veces mayor que la de la Luna. Por lo tanto, cualquier cosa que él hiciese ahí iba a tener un efecto 6 veces aumentado respecto a lo que sucedería si lo hubiese hecho en la Tierra. Entonces, ¿qué sucedería si es que
se formase una colonia de lunáticos. No, mentira. No se llaman lunáticos, se llaman selenitas. Selene era el nombre de la luna en griego, pero en fin. ¿Qué sucedería? Pues bien, si nosotros estableciésemos colonias paralelas, o sea, un grupo de humanos que va a vivir a la luna, lo que sucedería es que con el paso de las generaciones, estos selenitas se acostumbrarían a una gravedad muy inferior a la de la Tierra. Por lo tanto, venir a la Tierra sería algo bastante terrible para ellos, porque estarían acostumbrados a moverse y a hacer su vida con una gravedad inferior. Por lo tanto, llegarían a la Tierra y les sería muy pesado moverse, respirar, saltar, cualquier cosa, ya que requerirían 6 veces la fuerza a la cual están acostumbrados. De hecho, este es uno de los efectos que más fascinación causa cuando se habla de establecer colonias en Marte. La diferenciación que habría entre estos humanos de la Tierra y los humanos de Marte, porque en Marte la gravedad es de más o menos 1/3 de lo que es en la Tierra. Por lo tanto, estos humanos marcianos también estarían acostumbrados a una gravedad mucho menor. Si nosotros, por el contrario, fuésemos a un lugar donde hay una gravedad mayor, como por ejemplo el caso de Júpiter, nosotros tendríamos que requerir el doble de fuerza para poder movernos. Un poco más del doble, de hecho 2,5 veces la fuerza que requerimos para poder movernos. ¿Por qué? Porque la gravedad de Júpiter es de 23 metros partido por segundo cuadrado, es decir, 2 veces y media la gravedad de la Tierra. Por lo tanto, la gravedad juega un rol fundamental en nuestra capacidad de movilidad. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está acostumbrado a esto que tenemos, a estos 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Pero hay otro aspecto que lo mencioné al comienzo de este video, que también es fundamental, que tiene que ver con la ausencia de atmósfera. En la Luna no hay atmósfera, no existen gases, no hay ni nitrógeno, ni oxígeno, ni nada, absolutamente nada. Eso significaría de que esta colonia que se establecería en la Luna tendría que estar, como en las películas, en una suerte de semiesfera rodeada en un invernadero, en el cual los humanos no podrían salir si es que no estuviesen con trajes especiales. Y bueno, la verdad es que habiendo vivido un confinamiento, yo creo que la pensaríamos 2 veces antes de irnos a una colonia lunar. No sé ustedes, pero yo por lo menos como que ya no me dan muchas ganas de colonizar la Luna en un invernadero. Pero aún queda una última cosilla por saber, y que creo que es muy importante porque tiene una cantidad de física brutal. ¿Cómo se descubrió que había agua en la Luna? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que no fue un telescopio común el que lo hizo. No fue un telescopio ni ubicado en la Tierra, ni un telescopio en el espacio. Fue un telescopio, se llama SOFIA el telescopio, que iba volando en un Boeing a más o menos 13 kilómetros de altura. ¿Por qué no se podía poner el telescopio en la Tierra? Porque hubiese descubierto todas las trazas de agua que dejaba nuestra atmósfera. En el caso de un telescopio espacial, la cantidad de radiación que podría recibir de la Luna lo hubiese quemado. Así que estamos hablando de un telescopio que volaba por sobre el 99% del agua que hay en la Tierra. Estamos hablando de que volaba entre 13 y 14 kilómetros de altura, apuntando a la Luna y buscando las trazas de agua. Pues bien, la forma con la cual Sofía descubrió estas trazas de agua provenientes de la Luna fue mediante el espectro electromagnético, es decir, toda esta radiación que viene del Sol, que viene con luz visible, luz ultravioleta, rayos infrarrojos, etcétera, etcétera, que llega a la Luna, rebota y luego llega donde nosotros, fue captada. Aunque Sofía lo hacía en un determinado rango, en el rango de las ondas infrarrojas. Por lo tanto, en principio, deberían haberle llegado todas las ondas infrarrojas. Sin embargo, lo que sucedió era que en pequeñas observaciones faltaban ciertas ondas. Es decir, determinadas frecuencias no eran reflejadas por la Luna, sino que eran absorbidas. Esas frecuencias coincidían exactamente con las frecuencias con las cuales las moléculas de agua absorben la radiación. Vale decir, si esa frecuencia no rebotaba, era porque había algo que la estaba absorbiendo. Y lo más probable era que fuese agua.
Hay otra posibilidad que es OH, pero que ya aparentemente ha sido descartada. Entonces, a partir de lo que no nos llegaba, luego de años de investigación, pudo comprobarse que estas frecuencias que absorben las moléculas de agua coincidían con las frecuencias de radiación que faltaban por llegar a la Tierra. Por lo tanto, había alguien que las estaba absorbiendo en la Luna y que aparentemente eran moléculas de agua. Como siempre, estos grandes descubrimientos abren muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo llegó el agua ahí? La primera opción es que esta agua hubiese sido transportada por ejemplo, meteoritos o asteroides que chocaron con la Luna y que transfirieron estas moléculas de agua al suelo lunar. Recordemos, en el interior, porque si es que hubo transferencia y que quedó en el suelo, rápidamente se evaporó porque la Luna no tiene atmósfera. Otra forma que a mí me parece muy interesante es mediante el viento solar. ¿Qué es el viento solar? El viento solar es emanaciones de partículas que provienen del Sol. Por ejemplo, especialmente, partículas de hidrógeno. Entonces, podría haber ocurrido de que estas partículas golpean la Luna y reaccionan con algunas rocas, algunos materiales que contengan oxígeno. De esa forma podrían haberse constituido algunos aniones que se llaman OH, es decir, un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, que luego de alguna forma que no queda clara, podría haber reaccionado a su vez con otro átomo de hidrógeno, formándose el agua que recordemos que es H2O. Aunque esta teoría es aparentemente más complicada de que ocurra respecto a la primera de los choques de los asteroides y los meteoritos, porque hay evidencia de sobra, de hecho ahí está la Luna, que la Luna ha sido impactada en reiteradas ocasiones por estos objetos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden darle like, en el caso de quienes ven este video en YouTube. También suscribirse y activar la campanita. Si están viendo esto en Facebook, también hacerlo. Seguirme en mi fanpage. Y hasta la próxima. Adiós.